Yo te invito a acompañarme en este viaje narrativo, en el que desentrañaremos juntos la oscura verdad detrás de Medusa, explorando cada recodo de su historia con una mirada comprensiva. Esta travesía se divide en 10 secciones, en las que repasaremos el origen del mito, el peso de una imagen impuesta y la dicotomía entre víctima y monstruo. Prepárate para descubrir un relato que, más allá de los estereotipos, nos habla de poder, injusticia y redención, invitándonos a reflexionar en cada paso. Desde tiempos inmemoriales se ha contado la leyenda de Medusa, la gorgona de cabellos enmarañados hechos de serpientes, cuyos ojos tenían el poder de convertir a los hombres en piedra. Sin embargo, en este relato desvelaré lo que muchos han pasado por alto, la historia real y profunda que se escondía tras ese rostro de terror. En este viaje, te planteo una pregunta que retumba en cada uno de nosotros. ¿Fue Medusa realmente una criatura malévola o fue, en cambio, una inocente víctima de las decisiones arbitrarias de los dioses? Esta pregunta marca el inicio de una narración que promete repensar la historia tal y como la conocíamos, en donde cada detalle cobra una nueva dimensión y significado. Durante siglos se nos enseñó una versión unidimensional del mito. Medusa, un monstruo horrible, desterrada y condenada, cuyo destino se selló a manos de héroes legendarios. Las antiguas narrativas la pintan como un ser surgido de una maldición divina, responsable de sembrar el terror en el corazón de los hombres, reduciéndolos a estatuas sin alma. Se cuenta que Perseo fue el encargado de sellar su destino al decapitarla, consolidando la imagen del héroe vencedor y del monstruo derrotado. Sin embargo, en este relato invito a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar la veracidad de la historia que se nos ha contado, pues tras esa imagen de monstruo habitaba una compleja red de injusticias que merecían ser expuestas y comprendidas en su justa magnitud. Retrocedamos en el tiempo y descubramos a la verdadera Medusa, antes de que las sombras de la tragedia oscurecieran su destino. En un pasado lleno de luz y esperanza, Medusa era una joven sacerdotisa dedicada por completo a la diosa Atenea. Su belleza era legendaria, y su cabello dorado simbolizaba la pureza y el don divino, consideradas como un regalo de los mismos cielos. Su presencia en el templo inspiraba admiración y fervor, haciendo de ella una figura venerada entre quienes buscaban la gracia de los dioses. Aquel retrato de inocencia y virtud contrastaba drásticamente con el destino trágico que le esperaba, presagiando que su brillantez atrajera tanto miradas de asombro como de envidia y codicia, elementos que jugarían un papel crucial en el curso de los acontecimientos posteriores. La calma de un pasado idílico se vio truncada por la irrupción de una fuerza desmedida. En el santuario sagrado dedicado a Atenea, donde la fe y la pureza se entrelazaban, llegó Poseidón, el dios del mar, cuyos deseos se encendieron ante la inigualable belleza de Medusa. En un acto impío y devastador, el dios sobrepasó todos los límites de lo permitido, irrumpiendo en la sacralidad del templo y mancillando la inocencia de la sacerdotisa. Sin embargo, en lugar de ver la afrenta como un error de la deidad del mar, se cargó a Medusa con la responsabilidad del acto, convirtiéndola en la víctima de una decisión divina arbitraria. La furia de Atenea se manifestó en un castigo despiadado, la transformación irreversible de aquella joven en un ser temido. Con el rostro marcado por la traición y el cuerpo convertido en un testamento vivo de una maldición, Medusa se vio obligada a cargar con la culpa de un crimen que jamás cometió, reflejando así la injusticia de un sistema en que las víctimas eran castigadas y los culpables permanecían impunes. El dolor y la desesperación se materializaron en una metamorfosis que cambiaría el destino de Medusa para siempre. La transformación no fue fruto de su propia voluntad, sino la consecuencia ineludible del severo y desproporcionado castigo impuesto por Atenea. Así, la belleza de aquella joven sacerdotisa se vio sustituida por una apariencia grotesca. Su cabello se tornó en serpientes vivientes, su pie adoptó una textura similar a la de escamas, y una mirada que, sin previo aviso, tuvo el poder de petrificar a quien se atreviera a cruzarla. Esta metamorfosis, tan brutal como simbólica, representó el nacimiento de un monstruo, en un cuerpo que, en el fondo, aún latía con la esencia de una víctima olvidada. La ironía de su destino era innegable. La maldición que le había sido impuesta no solo transformó su exterior, sino que selló para siempre su rol en la historia, haciendo de ella un recordatorio ineludible de una injusticia que tardaría en ser reconocida.
La maldición de Medusa no se limitó a una transformación física, pues de ella nació un poder inherente y devastador: su mirada. Cada destello de sus ojos se convirtió en la personificación de la condena, logrando lo imposible: convertir en piedra a quien osara enfrentarla. Este poder, lejos de ser una habilidad elegida conscientemente, fue la imposición de un destino cruel, que forzó a Medusa a cargar con una capacidad destructiva sin control. La tragedia radica en la paradoja de que, a pesar del terror que infundía, este don no la protegía ni mataba por voluntad propia, sino que era una manifestación dolorosa de una maldición injusta. Así, su mirada se transformó en un símbolo complejo, cargado de la dualidad entre la manifestación de un poder temible y el recordatorio perpetuo del castigo infligido a una víctima que jamás lo deseó. Como todo relato épico, la historia llega a un punto álgido cuando se introduce la figura del héroe. En esta ocasión, el protagonista es Perseo, un guerrero dotado de armas y favores divinos, quien se convirtió en el instrumento para sellar el destino de Medusa. Sin embargo, al profundizar en los detalles, se revela que el encuentro entre Perseo y Medusa estuvo teñido de contradicciones y desesperanza. La criatura, aún presa del sueño profundo que la aislaba de los embates del mundo, fue sorprendida y ejecutada por un héroe, cuya hazaña a primera vista parecía glorificar la victoria sobre el mal. De esta manera, lo que se presentó como una lucha épica se transformó en un acto prematuro y simbólico, dejando como herencia la imagen de una víctima que, aún en la muerte, siguió siendo utilizada como trofeo por quienes se beneficiaron del relato. La cabeza de Medusa, convertida en arma y emblema, se erigió en un recordatorio tangible del desequilibrio en la balanza de la justicia divina, perpetuando la contradicción de que los verdaderos héroes a veces nacen a expensas de los inocentes. Con el paso del tiempo, la figura de Medusa se impregna en innumerables manifestaciones artísticas y culturales, transformándose en un símbolo inmortal de opresión y a la vez de poder. Escudos, esculturas y relatos convergen en la imagen de la Gorgona, en donde se resalta el terror y la repulsión en lugar de la tragedia y la injusticia vivida. Esta metamorfosis simbólica tiene una implicación profunda. La narrativa dominante ha cegado a muchos, olvidando que detrás del mito se esconde la historia de una víctima castigada por un pecado que no cometió. La perpetuación de esta imagen errónea sirve para recordarnos que en ocasiones la interpretación de la historia está condicionada por los intereses de quienes ocupan el poder. Así, Medusa se erige como un icono de resistencia, un llamado a examinar las verdades escondidas bajo capas de propaganda y a reconocer que en la balanza de la justicia, la voz de la víctima merece ser escuchada y comprendida en su justa magnitud. Culminamos este relato con una invitación a cuestionar lo aceptado, a reexaminar los mitos y a descubrir las verdades enterradas en cada uno de ellos. La historia de Medusa, tan dolorosamente trágica como reveladora, nos enfrenta a la cruda realidad de que la justicia a menudo se mide desde el prisma del poder, dejando a las víctimas en un abismo de olvido y condena. ¿Fue Medusa entonces una criatura maligna o simplemente una mujer que, al ser objeto del deseo y la violencia divina, quedó atrapada en una espiral de injusticia irreversible? La respuesta, tan compleja como las mil caras de un mito milenario, nos invita a repensar no solo la historia, sino también la manera en que interpretamos los símbolos de nuestro pasado. Cada mirada hacia la imagen de Medusa puede ser un recordatorio de que el verdadero poder reside en reconocer y abrazar la complejidad de la verdad, donde el bien y el mal se entrelazan en una danza eterna de luces y sombras. Con energía y convicción, te invito a compartir este relato con quienes, al igual que tú, buscan ir más allá de las apariencias y hallar en la profundidad de los mitos una reflexión sobre la justicia y la resiliencia. La historia de Medusa es mucho más que un mito. Es una lección sobre cómo las narrativas pueden moldear realidades y cómo, a través del cuestionamiento, podemos transformar incluso el relato más oscuro en una fuente de inspiración y empoderamiento. Te animo a que, en tu día a día, lleves contigo la semilla de esta reflexión para que juntos sigamos construyendo una visión donde las voces olvidadas puedan alzarse y reivindicar su verdad. Agradezco el tiempo que has dedicado a este viaje narrativo y te invito a que conectes, compartas y propagues esta historia para que la luz de la justicia y la empatía ilumine cada rincón donde aún residen sombras de silencio. Recuerda siempre, detrás de cada leyenda
hay un ser humano, y en cada mito se oculta una enseñanza que nos impulsa a avanzar hacia un mundo más justo y comprensivo. Hoy, al mirar la imagen de Medusa, te invito a ver más allá de lo evidente, a descubrir la vulnerabilidad en medio del poder y a reconocer que el verdadero valor reside en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. En cada letra de esta narración hay una invitación a repensar el pasado, a cuestionar los estereotipos y a abrazar una perspectiva que honre la complejidad de la experiencia humana. Que este relato nos impulse a ser más críticos y sensibles a las historias que por mucho tiempo han sido silenciadas o tergiversadas. La Gorgona, con su mirada que petrifica, es también un llamado a la acción para derribar muros y reconstruir narrativas, donde cada voz, por insignificante que parezca, tenga un lugar en la plétora del relato colectivo. Gracias por acompañarme en este recorrido, por dejarte llevar por las emociones y las reflexiones que despierta esta historia. Que la esencia de Medusa, entre luces y sombras, inspire en cada uno de nosotros el valor de luchar contra la injusticia y de reescribir, con empatía y coraje, las páginas de nuestro propio destino. Juntos podemos transformar cada mito en una oportunidad para crecer, conocer y sobre todo sanar. En este camino compartido, mi historia y la tuya se entrelazan, demostrando que, al igual que Medusa, cada uno posee la capacidad de trascender el dolor y emerger con nuevas fuerzas para cambiar el futuro. Que este relato sirva como recordatorio de que la verdad, por más oculta que parezca, siempre encuentra la manera de salir a la luz, transformando cada sombra en una lección y cada lágrima en un paso hacia la justicia. Hoy, al cerrar este capítulo, te invito a reflexionar, a dialogar y a ser parte activa de un cambio que honre la dignidad de cada ser humano. Que la historia de Medusa permanezca en tu mente como símbolo de resistencia, de un poder que, aunque impuesto de manera cruel, también encierra la promesa de la redención. Y así, juntos, sigamos creando espacios donde el coraje y la verdad prevalezcan, dejando atrás las narrativas obsoletas para dar la bienvenida a un futuro lleno de empatía, sabiduría y esperanza. Si quieres descubrir más verdades ocultas de la mitología, dale like, suscríbete y activa la campanita.